empezaba esa audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que tengamos esa tan esperada ley de medios de la democracia. La audiencia sirvió claramente para ocupar el centro de la escena pública de este debate y que quede absolutamente claro las posiciones. Si a alguien le quedaban dudas, si había algo que aclarar, me parece que la audiencia lo terminó de aclarar. ¿Por qué la actora sostiene que se afecta la libertad de expresión? Para entender de por qué se afecta la libertad de expresión, hay que entender cómo se afecta la sustentabilidad del Grupo Clarín y que desde eso... Perdón, doctor, después le vamos a preguntar sobre eso, está bien, sobre la sustentabilidad. En concreto, usted sostiene que por aplicación de la ley hay una afectación indirecta de la libertad de expresión. ¿Una afectación? Indirecta, si se aplica la ley, como consecuencia de eso se afecta a la sustentabilidad y como consecuencia de eso hay una afectación a la libertad de expresión. Sí, entendimos mejor la pregunta. Perdón, doctor Lorenzetti. Un colorado que venía patinando y lo... Era un abogado. Ese es el abogado de Clarín. Es el abogado que venía patinando mal porque lo apuraron mal. Damián Casino, el abogado de Clarín. Quedó el colorado dando vuelta como un trompo. La situación del Grupo Clarín cambió sustancialmente a partir de la aprobación de la fusión de Cablevisión y Multicanal. Antes de eso estaba afectada la sustentabilidad del grupo y como consecuencia la libertad de expresión. Con la extensión de licencias hubo que hacer inversiones y con la fusión de Cablevisión y Multicanal también hubo que hacer inversiones, que ya le dije de los montos que se... Pero antes, la pregunta es concreta, es decir, antes de la fusión y antes de la suspensión de las licencias, ¿había afectación de la libertad de expresión? No, si Grupo Clarín permanecía con esa estructura, no iba a poder permanecer en el mercado. El mercado es dinámico, o sea... Sí, quizá a lo mejor acierto en la respuesta, doctor. La ley de medios no afecta la libertad de expresión. El que diga que puede afectar la libertad de expresión, para mí está mintiendo. Esta es una cuestión estrictamente económica, es una cuestión patrimonial. Si la libertad de expresión requiere un volumen económico como el del Grupo Clarín, ¿qué ocurre con los demás grupos que no tienen esa entidad? ¿No tendrían libertad de expresión o deberían ser subsidiados para equipararlos al Grupo Clarín? ¿Cómo se explica que otros medios de comunicación hayan presentado sus planes de adecuación sin invocar este agravio? La situación de otros medios de comunicación requerirán de su estudio particular, de cómo reciben sus ingresos y de dónde prestan sus servicios. La sustentabilidad del Grupo Clarín se ve afectada por la estructura que tiene en función de los mercados que se desempeñan. No, la pregunta se refiere no a la situación de otros grupos en concreto, sino al argumento en el cual basa su posición. Creo que es clara, usted dice es necesaria determinada sustentabilidad para tener libertad de expresión. Lo que no tienen ese volumen, ¿qué pasa? Es lo que dice la pregunta. Como argumento en relación a la libertad de expresión. Existen en el caso argentino otros grupos multimediáticos de menor tamaño que muestran rentabilidad, que tienen canales abiertos. Le pedimos que se concrete, porque el argumento en el cual sustenta su posición es necesaria determinado volumen económico para garantizar la sustentabilidad, y si no existe eso, hay afectación de la libertad de expresión. Quien no tiene ese volumen económico, no tiene libertad de expresión. Intento reformular el argumento. Perdón, doctor Lorenzetti, por ahí puedo ser más directo en la respuesta que entiendo el tribunal está esperando. Lo que espero sinceramente que esta audiencia pública haya servido, que haya sido el paso previo para la resolución definitiva de la Corte. La Argentina necesita la aplicación integral de esta ley, que nuestra democracia necesita la aplicación integral de la ley, que la libertad de expresión, el derecho a la comunicación, el derecho a la información necesita la aplicación de esta ley, y que por supuesto, como dijimos hoy en la Corte, está en manos del máximo tribunal, está en las manos del máximo tribunal, si nuestra democracia sigue avanzando o si retrocede, y esperemos que podamos seguir avanzando, y avanzar es aplicar esta ley de la democracia.